Buenas tardes. Tras la explicación que ha dado mi compañera de los diferentes tratamientos ópticos que tenemos para las córneas irregulares, yo voy a hablar un poco de los tratamientos quirúrgicos, sobre todo los que más se llevan a cabo, que son los anillos intraestromales, el crosslinking corneal y la queratoplastia. Vale, los anillos intraestromales se implantan en el estroma con el objetivo de regularizar la superficie de la córnea. Esto sucede gracias a la tensión que ejercen los segmentos en el tejido estromal. Aquí tenemos algunas imágenes de los anillos. La primera es un paciente nuestro que se ve el perfil como han regularizado. La de arriba a la derecha vemos los canales donde se encuentran con una OCT y abajo es una topografía, una imagen muy gráfica que nos muestra dónde se alojan. Aquí podemos observar las topografías de un paciente antes de someterse a la cirugía, a la izquierda, y tras la misma. Observamos cómo la irregularidad ha pasado a una zona más central, pero que aún persiste una pequeña parte. Entonces, tras la intervención, muchas veces vamos a tener que llevar a cabo también un tratamiento óptico, una adaptación de lentes de contacto, para dar una calidad visual óptima al paciente. El crosslinking corneal, que es una técnica de las más novedosas que hay para el queratocono, consiste en reforzar la estructura corneal creando nuevos enlaces moleculares en las fibras de colágeno. Estos se usan en queratoconos más bien incipientes porque su efecto es el de detener la progresión del cono más que el de regularizar la superficie de la córnea. Aquí vemos el efecto que hace en esta imagen antes del crosslinking y después de cómo han aumentado los enlaces moleculares del colágeno. Lo que consiste es en echar una vitamina en el estroma corneal que se llama riboflavina y aplicar luz ultravioleta. Y lo que crea es el efecto de la imagen de abajo, de que se ha endurecido la superficie. Y por último la queratoplastia o el trasplante de córnea, en los que existen tres tipos. Las penetrantes, en los que se trasplanta toda la córnea, la totalidad. Lamelares, que se trasplantan las capas anteriores, o la endotelial. Y esto siempre es la última opción, puesto que es una cirugía más complicada y si se puede evitar, pues lo intentaremos evitar. Aquí tenemos un esquema para que os hagáis la idea de en qué consiste. La penetrante se corta todo ese sector, que es toda la profundidad de la córnea, y las lamelares, pues una lámina. Luego también existe el tratamiento combinado o rehabilitación visual, como he explicado antes, que es que tras la mayoría de estas intervenciones, a veces tenemos que llevar a cabo la adaptación de una lente para que el paciente consiga la calidad óptica deseada. Ahora vamos a entrar en materia con el estudio de los casos que hemos tenido en la consulta. Hemos hecho un estudio prospectivo, observacional, con 16 ojos de entre 10 pacientes, de los que 3 eran mujeres y 7 hombres, entre 32 y 60 años. Ellos tenían diferentes tipos de irregularidad corneal. Aquí tenemos el esquema. Hemos tenido casos de queratocono, de personas intervenidas de anillos intraestromales y de crosslinking, traumatismos y queratoplastias. Haré hincapié en el material que hemos utilizado para medir las pruebas en las que se fundamenta nuestro estudio. El VistaVision para la agudeza visual y la función de sensibilidad al contraste, y el topógrafo EasyGraph para la topografía y la aberrometría corneal, que no hemos usado ningún tipo de aberrómetro, sino la topografía. El resto de materiales pues son los típicos de cualquier gabinete contactológico. El método utilizado ha sido el de ensayo-error. Nosotros cogíamos al paciente, le hacíamos la agudeza visual, sensibilidad al contraste y aberrometría. Después le hacíamos un examen con la lámpara hendidura para ver que todo estaba bien y que era un buen candidato para adaptar la lente. Una topografía que nos ayudase a elegir dicha lente. Cuando la teníamos elegida, instilar fluoresceína y evaluar la relación entre la lente y la córnea, como vemos en la imagen, que hubiese movimiento, intercambio lagrimal. Y una vez teníamos la lente completamente elegida y todo correcto, pues repetíamos las medidas iniciales para así poder compararlas. Voy a explicar las pruebas específicas de las que os hablo. La topografía ya la ha explicado anteriormente mi compañera y solo quiero recalcar la importancia de fijarse en la excentricidad y en la situación del cono, que nos ayudará a elegir el diámetro, y también en los radios para elegir el radio base. La agudeza visual ha sido una agudeza visual lineal en escala de Snellen, la que conocemos todos, pero esto solo nos da una información en alto contraste, por tanto era limitada. Decidimos completar la información midiendo la sensibilidad al contraste. Aquí tenemos el test de sensibilidad al contraste,
que nos mide tanto agudezas visuales o frecuencias bajas, que son agudezas visuales bajas, y las frecuencias altas, pero nos lo medimos en distintos contrastes, de más altos a más bajitos, entonces da una información mucho más completa. Los resultados los anotamos en estas gráficas, donde sale más oscuro lo normal que nos debería salir, entonces podemos ver de un vistazo, de una manera fácil, si está por debajo de la norma o está dentro de la normalidad, el contraste. Y por último la aberrometría, pues un frente de onda o una imagen que nos llega al ojo, como nuestro ojo no es un sistema óptico perfecto, como los que no existen en la naturaleza, pues nos sale un frente de onda aberrado. Entonces, hay dos tipos de aberraciones. Las más comunes son las de bajo orden, que son las que corregimos con una gafa, que son el desenfoque, o sea, la miopía, hipermetropías y los astigmatismos. Y las de alto orden, que son las que hemos cuantificado, que son las que hay que corregirlas regularizando la superficie, con una lente de contacto o de la manera que sea. Aquí tenemos sistemas ópticos, uno perfecto, sin aberraciones, que sería ideal pero que no existe, y un sistema óptico real, que vemos cómo entra el frente de onda y sale aberrado. Las dos más importantes en nuestros pacientes de córnea irregular han sido el coma y la aberración esférica. Voy a exponer dos casos clínicos de los que tenemos, que me han parecido que podían resultar lo más interesantes. Este se trata de un varón de 45 años que fue intervenido de queratoplastia en ambos ojos. Nunca se ha adaptado ningún tipo de lente de contacto y trabaja en una carpintería. Esto es importante saberlo a la hora de elegir el material, porque por ejemplo nosotros ya íbamos predispuestos a descartar la RPG por si se le podía introducir algún tipo de astilla o polvo de la carpintería entre la lente y la córnea. La mejor refracción con gafa en el ojo derecho y en el izquierdo es esta que tenemos aquí, y la agudeza visual 0,6 en el derecho y 0,8 en el izquierdo. Esta es la topografía del ojo derecho, en la que decidimos adaptar una lente de contacto hidrofílica, por el problema que hemos comentado de que trabajaba en una carpintería y porque además es una córnea intervenida y pensamos que la hidrofílica no le iba a hacer menos roce que una permeable al gas. Aquí vemos el vídeo de la lente que adaptamos, con la que conseguí una agudeza visual de 0,6, y ahora veremos que se mueve correctamente y que la lente cae cuando la subimos. Ahí lo vamos a ver. La lente se mueve correctamente y está todo bien. Y este es el ojo izquierdo, en el que el caso es el mismo, y pusimos el mismo tipo de lente con otra compensación y nos alcanzaba una agudeza visual de 0,8. Y el segundo caso es una mujer de 40 años que también presentaba queratocono en ambos ojos, y en el derecho fue intervenida con segmentos intracorneales, pero tuvo una extrusión de los segmentos, por tanto ya no los llevaba. Su refracción en gafas es esta que vemos aquí, y la agudeza visual en el ojo derecho es de 0,4 y en el ojo izquierdo de 0,7. Esto es una imagen de la lámpara hendidura, a ver si encuentro poco para aquí, donde vemos la cicatriz que dejó el canal de los anillos. Esta es la topografía del ojo derecho. En el ojo derecho decidimos usar el sistema piggyback porque necesitaba una calidad visual que le daría la lente permeable, pero no queríamos que rozase en la zona de incisión, donde se hizo la incisión para los anillos. Entonces pusimos una lente hidrofílica debajo. Aquí vemos la imagen de las dos lentes, la hidrofílica y la RPG, y fue importante escoger lentes que fuesen con muy alto DK, con mucha permeabilidad de oxígeno, porque al ser dos lentes y tener un mayor espesor podría haber problemas de hipoxia. La agudeza visual alcanzada fue de 0,5 más 2. Aquí vemos el vídeo donde podemos observar que las dos lentes se mueven de manera independiente y que el fluorograma es adecuado. Abajo tenemos una imagen de OCT donde no es de esta paciente, pero es un sistema piggyback para que os hagáis la idea del espesor. Esto es la córnea, esto es la lente de contacto hidrofílica apoyada en la córnea, una capa lagrimal y encima la lente RPG flotando en la lágrima. Y bueno, aquí tenemos una imagen del microscopio tras retirar las lentes. En el ojo izquierdo optamos solo por una RPG de diseño especial para queratocono, ya que no tenía ningún tipo de incisión ni le iba a provocar ningún problema. Y vemos el fluorograma donde se observan muy bien los tres puntos que comentaba antes mi compañera. La zona de apoyo en el ápex del cono y en la zona periférica para dar estabilidad. Ahora explicaré los resultados y el análisis estadístico
que se va a basar en los tres parámetros que os he comentado antes, que vamos a compararlos con la mejor refracción en gafa y con la lente de contacto, y después dentro de la lente de contacto vamos a comparar los distintos tipos de lente. La agudeza visual media con la mejor refracción en gafa es la columna azul y con la lente de contacto es la roja. Como hemos aumentado un 26,20%. El coeficiente de aberración de alto orden ha sido con la mejor refracción en gafa la columna azul y con la lente de contacto la columna roja. Hemos disminuido el coeficiente de aberración un 58,84%. Y aquí vemos una comparativa de la sensibilidad al contraste, donde vemos que no ha habido cambios muy significativos entre la mejor refracción con la gafa y la lente de contacto. Ha aumentado un poco en las frecuencias bajas y medias, pero no ha sido muy significativo. Aquí entramos ya a comparar los tres tipos de lentes entre sí. Vemos que la agudeza visual en las hidrofílicas se ha mantenido igual, no ha habido ni aumento ni disminución. Y en las RPG y en los sistemas mixtos o piggyback hemos tenido un aumento de entre el 29% o 28%. Aquí tenemos la comparativa entre las distintas lentes de los coeficientes de aberración de alto orden. Con la lente hidrofílica ha disminuido un 17,61%, y con la RPG y las mixtas, pues entre un 65 y un 78. Y las sensibilidades al contraste, con hidrofílicas, casi se solapan las gráficas, no ha habido cambios significativos, y con las RPG y las mixtas, pues han aumentado un poco en bajas frecuencias y en medias, pero tampoco hemos notado gran cambio. Por último, esto es un test de valoración subjetiva del confort y la calidad visual que tenían los pacientes con la lente, que nos tuvieron que rellenar en su casa durante un mes. Estas son las notas que nos han puesto los 10 pacientes, tanto en confort como calidad visual, y nosotros lo que hicimos es la media, en la que teníamos un 7,34 en el confort y un 7,63 en la calidad visual, por lo que nos aprobaron con un notable, entre lo que estamos contentos, y ellos parece que también. Que al final es lo importante, que ellos estén conformes con la adaptación y que noten las diferencias entre que llegaron y se fueron. Las conclusiones de este estudio son que el mejor método de compensación óptico para pacientes con córneas irregulares es la lente de contacto, aportando mejores datos de agudeza visual y menor coeficiente de aberración que los obtenidos con la refracción de la gafa. En la sensibilidad al contraste no se registraron cambios significativos. Y entre las tres lentes, en la comparativa, las hidrofílicas no mejoran significativamente ni la agudeza visual ni reducen la aberración corneal de una manera muy acusada. Sin embargo, las RPG y las mixtas sí que mejoran significativamente la agudeza y reducen la aberración corneal. Para terminar, nos gustaría agradecer tanto a los pacientes por la paciencia que han tenido y venir al COI y soportarnos un poco a los novatos. Gracias al COE por la formación que nos ha dado y por cedernos las instalaciones. Antonio Verdejo, que es nuestro tutor y ha sufrido como el que más con el estudio. A nuestras familias por otorgarnos la oportunidad de seguir formándonos. A nuestras compañeras por llevar nuestros casos clínicos al principio cuando no teníamos tiempo durante el curso y cedérnoslos después. Y a María José, nuestra secretaria, que nos trata siempre como a hijos y nos tranquiliza y nos da ánimos. Y bueno, ya por último y a título personal y con el permiso de mi compañera, me gustaría dedicar un poco la exposición a mi abuela, que falleció hace 2 semanas y que le habría gustado ver nuestro desarrollo profesional. Gracias.